Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es miércoles 12 de diciembre del año 2018 y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista con una trayectoria de 42 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas fundada el 1 de julio de 1985, que a lo largo de una trayectoria de 33 años ha logrado proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio y la libertad de los contribuyentes mexicanos. Asimismo, hemos escrito 34 libros en materia fiscal, a través de los cuales hemos destacado siempre los abusos, las ilegalidades, los excesos de las autoridades fiscales, de los tribunales federales, tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que con mucha frecuencia y conforme ha ido pasando el tiempo, esto es más recurrente, dictan sentencias totalmente ilegales que siempre benefician indebidamente a la autoridad fiscal y que siempre dañan injustificadamente a los contribuyentes, ¿verdad? Bien, soy una persona que se ha dedicado a estudiar la vida nacional, los problemas económicos, sociales, jurídicos, de pobreza de todos los mexicanos, de la corrupción del gobierno, durante prácticamente toda mi vida profesional. Nosotros hemos estado muy atentos a lo que hicieron en su momento los presidentes Luis Echeverría Álvarez, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Peña, y en todos los casos hemos criticado abiertamente todas las medidas adoptadas por esos gobiernos que siempre han sido tendientes a beneficiar al gran capital mundial en perjuicio de los mexicanos. El pasado 15 de abril de este año, yo presenté una denuncia penal en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador por la probable comisión del delito de lavado de dinero. Nuevamente repito que nosotros siempre hablamos de probable delito de lavado de dinero, no porque tengamos dudas de que se incurrió en ese ilícito, ya que en esa denuncia aportamos un caudal probatorio suficiente que lo acredita, como también argumentos de derecho que demuestran la ilicitud del proceder del denunciado. Que por cierto, no únicamente denunciamos a Andrés Manuel López Obrador, sino también denunciamos penalmente a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por probable lavado de dinero, porque a lo mejor no lo sabes, pero para tu conocimiento, cuando se casan, la señora Beatriz Gutiérrez Müller no tenía una sola propiedad, y al poco tiempo, ¿verdad? Ya para el 2012 ya tiene 3 propiedades, ahora creo que tiene más, ¿verdad? Y en ese entonces Andrés Manuel López Obrador no tenía sueldo, no formaba parte, no tenía un cargo público, no tenía todavía el partido Morena. Entonces, ¿de dónde provienen los recursos con los cuales, por un lado, el candidato recorrió varias veces todos los municipios del país y su esposa adquirió 3 inmuebles que no los tenía cuando contrajo matrimonio, y entonces pues presenté la denuncia por hechos? Cuando yo presento la denuncia, publico también infinidad de videos tratando de expresar mi pensar como mexicano, por nacimiento que soy, como integrante del soberano pueblo mexicano que soy, ¿verdad?, que tengo libertad de expresión y que puedo opinar en materia política. En infinidad de videos yo di a conocer mi punto de vista sobre el candidato Andrés Manuel López Obrador, y desde luego publicité en varios videos la denuncia que yo había presentado en contra de él, y además la reacción de las altas autoridades del gobierno, Enrique Peña para empezar, la PGR, todos los partidos políticos, incluyendo al PRI y al PAN y al PRD, de los candidatos Mid, Anaya, El Bronco, Zavala, que supuestamente por encima de la mesa
contradecían y atacaban a Andrés Manuel López Obrador, pero que todos ellos inexplicablemente guardaron silencio respecto de esta denuncia, lo que confirmaba mi sensación de que todo era un circo en donde se simulaba una supuesta contienda en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya estaba arreglado por debajo de la mesa que él iba a ser el próximo presidente y que todos los demás candidatos y partidos políticos únicamente servían de comparsa para engrandecerlo y que él llegara con mucha fuerza y con una aureola de santidad a la presidencia de la República. Cuando yo saco a la luz estos videos, desde luego miles y miles de seguidores de AMLO empezaron a atacarme con muchas ofensas que por respeto a ustedes no replico en este momento, no repito, ¿verdad? Pero sí muchos decían, ¿y este de dónde salió? Este don nadie, este vejete, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se cree? Entonces, como nosotros vamos a seguir opinando respecto de las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tengo ese derecho humano consagrado a nivel constitucional, y para que se sepa quién soy y por qué me atrevo a expresar mi opinión, ¿verdad? En esta plática vamos a dar algunos antecedentes de nosotros. Nosotros hemos sido críticos del gobierno siempre en tiempo real. Fuimos críticos de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio. Fuimos críticos de Ernesto Zedillo Ponce de León en su sexenio. Fuimos críticos de Vicente Fox Quesada en su sexenio. Fuimos críticos de Felipe Calderón Hinojosa durante su sexenio. Y fuimos críticos de Peña Nieto en su sexenio. Incluso en el año de 2016 presenté una denuncia por probable lavado de dinero en contra de Luis Videgaray Caso, que en ese entonces era el secretario de Hacienda y Crédito Público, y que en ese momento, cuando yo lo denuncié penalmente por probable lavado de dinero, también junto con su esposa, ¿verdad?, era el más viable para ser candidato a la presidencia de la República por el PRI, y en ese momento era el más viable para ser el próximo presidente de la República de México. Entonces, no obstante ese poder que tenía y esa proyección que se veía, yo lo denuncié penalmente por probable lavado de dinero. Desde luego no se le dio curso a esa denuncia porque toda la mafia del poder a que alude Andrés Manuel López Obrador protegió a Luis Videgaray y no se le dio curso, como posteriormente en 2018 toda la mafia del poder protegió a AMLO y tampoco se le dio curso a la denuncia de hechos. Él ha dicho que en su sexenio no va a perseguir a nadie, pero que si hay ya denuncias en curso, esas sí van a seguir toda su tramitación. Yo espero que dé la indicación a la Fiscalía General de la República para que le dé curso a la denuncia que está presentada desde abril de este año en contra de él y de su esposa. Dice él que el buen juez por la casa empieza, y bueno, vamos a ver si es cierto. Ojalá instruya para que se integre esa averiguación y se deslinde, se dilucide, se aclare si los recursos económicos que él y su esposa han manejado en los años a que se refiere la denuncia fueron declarados fiscalmente como ingresos gravados o fueron informados como ingresos exentos, ¿verdad? Aclarando, recordando que el propio Andrés Manuel López Obrador siempre manifestó que él no tenía cuenta bancaria, cuando en México, para cumplir con la legislación fiscal es indispensable tener cuentas bancarias, ¿verdad? Dicen que le pagaban regalías millonarias y también cantidades importantes por dar conferencias. Yo me pregunto cómo le pagaban las regalías, las editoriales, y cómo le pagaban las conferencias los que lo contrataban. Obviamente cantidades mayores a 2,000 pesos que debían pagarse con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos si él no tenía cuenta bancaria, que se lo pagaban en efectivo, y eso provocaba que a su vez
tanto la editorial como el que lo contrató para dar la plática comprara facturas para llenar ese hueco que dejaba el efectivo que le pagaban a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay muchas interrogantes que serían importantes aclarar si efectivamente se le da curso a la denuncia que ya estaba presentada en su contra desde antes, y él ha dicho, las que estaban presentadas, que se les dé curso, ¿verdad? Bien, vamos a ver si no nada más son únicamente palabras peroratas o si realmente los hechos coinciden con su dicho. Bien, nosotros en tiempos de Carlos Salinas de Gortari criticamos todas sus políticas y en tiempo real. Entre otras cosas, la política fiscal, que era un verdadero terrorismo fiscal, lo combatimos, aparte de defendiendo los derechos de mis clientes ante los tribunales, que siempre gané los asuntos, todos los gané, conforme a estricto derecho. Aparte de eso, escribiendo libros, escribiendo artículos para revistas en materia fiscal, dando cursos, dando conferencias, en entrevistas de radio, en entrevistas de televisión, siempre manifesté abiertamente lo que yo pensaba del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que era un gobierno totalmente entreguista al gran capital mundial. En su momento eso me generó mucha animadversión en mi contra por parte de prácticamente toda la sociedad, porque en México hay la costumbre de que al presidente en turno todo se le aplaude. A los que ya no son presidentes los podemos criticar, pero al presidente en turno normalmente todo se le aplaude. Entonces, todas las alertas, todas las advertencias que yo hacía respecto de la política entreguista y corrupta de Carlos Salinas de Gortari, bueno, eso me generó que casi toda la sociedad me malmirara, me hicieran un vacío, ¿verdad? Empresarios, colegios de contadores, etcétera, etcétera, porque yo estaba atacando al presidente de la República y eso como que querían eludir el contacto con mi persona para que no de alguna manera los manchara yo en su reputación. Entonces eso me generó un vacío, ¿verdad? En 2018 todos hablamos pestes de Carlos Salinas de Gortari. Todos. Hasta los que en ese momento se enemistaban conmigo defendiéndolo. Todos hablan pestes de Carlos Salinas de Gortari, lo que demuestra que el tiempo me dio la razón. Y que lo que yo decía en 1989, 1990, 1991, 92, 93 y 94 era totalmente cierto, aunque en ese momento todo mundo me criticaba por debajo del agua y me hacía un vacío, porque ¿quién era yo para hablar mal del presidente? Además, un presidente que decían que era muy inteligente. Yo no sé dónde esté esa inteligencia, pero suponiendo que fuera muy inteligente Carlos Salinas de Gortari, es un hecho que no la utilizó en beneficio de los mexicanos, sino que más bien la utilizó para ir bajando considerablemente el nivel de vida de todos los mexicanos, También quiero notar que yo siempre he hablado y he dicho lo que he pensado, siempre, ¿verdad? No vayan ustedes a pensar que hoy que empieza la cuarta transformación, por primera vez me atrevo a expresar lo que pienso. No, yo hablé y dije lo que yo pensaba de Salinas cuando Salinas era presidente. Yo hablé y dije lo que pensaba de Zedillo cuando era presidente de la República. No me esperé jamás a que terminara su sexenio para ahora sí llenarme de valor y empezar a hablar mal del expresidente. Yo siempre he hablado en contra de los presidentes de la República en el momento en que están siendo presidentes de la República. Por eso yo necesariamente tengo que expresar mis puntos de vista sobre lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempo real, porque esa es mi forma de ser. Yo no puedo callarme y esperar a que Andrés Manuel López Obrador concluya su sexenio
para que ahora sí empiece yo a hablar de él. No es mi forma de ser. Y tampoco quiero que se piense, ahora Ponce habla porque Andrés Manuel López Obrador da esa apertura. No. Yo siempre hablé de Carlos Salinas y dije lo que yo pensaba de él cuando él era presidente. Y vaya que había censura, vaya que había mucho poder concentrado en él, pero aún así yo siempre tuve el valor civil de hablar de él cuando él era presidente. Y lo mismo hice con Cedillo, y lo mismo hice con Fox, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que ahora sí puedo hablar porque hay apertura democrática y que antes nunca pude hablar porque no había apertura democrática. Porque para mí siempre ha habido apertura democrática. En la conferencia matutina del día 10 de diciembre de 2018, que se publica en el canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador, en los minutos entre el 42.51 y 42.22, el presidente electo, me estoy equivocando, perdón, en la conferencia matutina del 11 de diciembre de 2018, en la de ayer, entre el minuto 29 minutos 4 segundos y 29 minutos 46 segundos, Andrés Manuel López Obrador manifestó lo siguiente: esto es la democracia. Vamos a que la gente opine. ¿Qué se decía antes? El pueblo no cuenta. La política es asunto de los políticos. Acá nos ponemos de acuerdo. Arriba hacemos nuestros enjuagues y la gente ni se entera. Y la verdad, lo cierto es que no había información porque no se garantizaba el derecho a la información. Muchas cosas se desconocían. Esto de los sueldos elevados no se sabía. Bien, yo no opino porque Andrés Manuel López Obrador diga que él nos deja opinar. Aunque él no quiera, mientras Dios me preste vida, yo voy a seguir opinando como lo he hecho durante todos los sexenios de todos los expresidentes, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Yo siempre he pensado que yo cuento. O sea, yo nunca he dicho que yo no cuento, ¿verdad? Yo tampoco he pensado jamás que la política es asunto de los políticos, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el soberano es el pueblo de México y así lo tengo documentado en mis libros desde 1995, ¿verdad? Y luego dice, aquí hacemos nuestros enjuagues y la gente ni se entera. Y la verdad, lo cierto es que no había información, porque no se garantizaba el derecho a la información. Muchas cosas se desconocían. Esto no es cierto, porque en todos mis libros yo siempre manifesté, siempre me apoyé en la información que estaba disponible en esos años, y esa información disponible en esos años a mí me permitía ver los abusos de la autoridad, los atropellos y algo muy importante, hacia dónde nos llevaban. Entonces, eso de que antes no había información es una mentira. Ya veremos libros míos en los que yo manejé mucha información sobre las cuestiones políticas, públicas, etcétera, que yo tuve a mi disposición en los 80s, en los 90s, en los 2000, en 2010. Eso de que por primera vez tenemos información, eso no es cierto. Simplemente yo en el año de este estudio que lo hice en diciembre de 1998, ¿verdad? Este estudio que se llama Comentarios acerca de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, dirigido a la Cámara de Diputados, con copia al soberano pueblo mexicano, remitente Lic. Alejandro Ponce Rivera, presentado el 30 de noviembre de 98, en la oficialidad de partes de la Cámara de Diputados. Véanlo para que ustedes sepan, para que ustedes constaten que esto es cierto. Este estudio yo lo hice, es un estudio un poco grueso.
lo hice yo, se lo mandé a la Cámara de Diputados. Ahí está el sello de recibido, y en ese estudio, entre otras cosas, combato los elevados sueldos que desde entonces se atribuían todos los servidores públicos, incluidos diputados y senadores, ¿verdad? Y luego lo mandamos, pero con copia al soberano pueblo mexicano. Soberano pueblo mexicano. Hay muchos seguidores de AMLO que al día de hoy se refieren para todo al soberano pueblo mexicano, pero también es cierto que esos seguidores de AMLO que se refieren al soberano pueblo mexicano lo empezaron a hacer este año. Yo, desde 1998, hace 20 años, siempre hablé, y desde antes, siempre hablé del soberano pueblo mexicano, y aquí tenemos un documento escrito que lo avala, ¿verdad? Y como todos los presupuestos y todas las leyes de ingresos están cortados por la misma tijera, ¿verdad? Y para no cada año estar repite y repite lo mismo, ¿verdad? Porque todos los presupuestos que hemos visto y las leyes de ingresos siempre han sido en contra de los mexicanos, ¿verdad? Y para ahorrarme trabajo, en la parte posterior puse este mensaje a los mexicanos que dice: consérvame para consulta en noviembre y diciembre de cada año, porque siempre es la misma gata revolcada, tanto la ley de ingresos de la Federación como el presupuesto de egresos. Vamos a ver este año si efectivamente se nota un cambio. Entonces aquí hablamos y sacamos datos con lo que demuestro que no es cierto que antes no había información, que no se garantizaba el derecho a la información y que muchas cosas se desconocían, porque yo tengo que reconocerlo, en todos esos sexenios siempre tuve información, siempre se garantizó mi derecho a la información. Yo tuve información de muchas cosas, ¿verdad? Por eso pude hacer mis libros, por eso pude cuestionar a los gobiernos y por eso pude vaticinar muchas de las cosas que hoy están ocurriendo, ¿sí? No es cierto que a partir del 1 de diciembre, por primera vez, tenemos derecho a la información. No es correcto que se carguen milagros que no son ciertos, ¿verdad? Y luego dice, muchas cosas se desconocían. Esto de los sueldos elevados no se sabía. Este libro que vuelvo a mostrar, porque ya lo mostré en un video anterior, La Nueva Defensa Fiscal, que fue publicado por primera vez en noviembre del 2016. Aquí está la fecha de la edición, noviembre del 2016. En este libro, desde noviembre del 2016, nosotros nos referimos a los excesivos sueldos del presidente de la República y a las exorbitantes compensaciones de los presidentes de la República. Asimismo, nos referimos a los excesivos ingresos reales que reciben los diputados y senadores, ¿verdad?, de todos los partidos, muy por encima de los sueldos oficiales que se les asignan, ¿sí? En el papel que ganan 200,000, 180,000, en la realidad ganan millones de pesos mensuales. De otra forma nos explicaría que el recién perdedor en el gobierno de Puebla, Barbosa, con un sueldo de 200,000 pesos de senador, ¿verdad?, tenga todas las propiedades que tiene, ¿sí? Se explica porque los sueldos oficiales que se les asignan son la morralla. La verdadera riqueza viene en compensaciones por comisiones, porque van al extranjero, etcétera, etcétera, ¿sí?
Esa es la verdadera riqueza. Y esa riqueza, muy por encima del sueldo oficial, que es exorbitante, 200 y tantos mil pesos, esa es la riqueza que permite que Barbosa haya adquirido tantas propiedades. Pero, como Barbosa, están todos los demás legisladores federales de todos los tiempos. ¿Sí está claro? Por eso muchas veces vemos a un diputado, un senador que no tiene cargo público y sigue viviendo como siempre. Porque claro que tiene su guardadito, gracias a todo el dinero que a manos llenas se les regala. Muy bien. Y también hablamos en este libro de las excesivas, de los excesivos sueldos de los ministros, de las prestaciones en especie. Se les da ayuda para alimentos, para despensa a los ministros pobrecitos que coman bien, ¿verdad? De las exorbitantes pensiones. Y todavía más que se le dan los ministros, y todavía más de las pensiones también cuantiosas que reciben las parejas de los ministros cuando estos fallecen. Pensiones vitalicias. O sea que nosotros, los mexicanos, mantenemos no únicamente a los ministros en activo, sino también a los ministros que ya no están activos, y cuando fallecen mantenemos a sus parejas. Nótese nada más este absurdo. Y esto yo lo escribí en 2016, porque en 2016 yo tenía información disponible. No es eso de que muchas cosas se desconocían. Esto de los sueldos elevados no se sabía. Prueba documental de que en 2016 yo ya sabía todo esto. Yo no estoy hablando por hablar. Aquí está una prueba documental. Si alguno de ustedes quiere conocer lo que nosotros dijimos en las páginas respectivas de este libro sobre los sueldos de los ministros, las pensiones de los ministros, sobre la corrupción de los diputados, de los senadores, sobre los sueldos del presidente, las compensaciones del presidente, mándenos un correo. Mándenos un correo electrónico y nosotros le mandamos escaneadas las hojas de este libro que hablan de esas pensiones, para que ustedes sepan lo que nosotros hemos dicho, y que no es cierto que esto de los sueldos elevados se desconociera, ¿verdad? Yo al menos, yo sí lo sabía. No sé cuándo se enteró Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo sabía desde mucho tiempo, y lo escribí exactamente en 2016, y desde 1998, ya leeremos este documento, ¿verdad? Yo criticaba los excesivos sueldos de los servidores públicos, que además, señores, no pagan impuestos por esos sueldos. Aquí lo menciono y lo documento. Bien. Entonces, yo siempre he hablado. Yo no hablo gracias a que ya llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y yo no hablo, o no, porque gracias a Andrés Manuel López Obrador por fin tengo información. Siempre, siempre la he tenido. Desde luego eso me generó atentados contra mi vida, contra la vida de mis familiares y colaboradores en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y afortunadamente, como lo dije en el anterior video, nadie se muere en la víspera, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, y ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Yo sé que voy a fallecer el día, la hora, el lugar, el momento y las circunstancias en que Dios lo decida. Si Dios decide que yo muera asesinado, así será. Y yo acepto sumiso y obediente la voluntad de mi Dios y mi Señor, único ante quien me doblego, ¿verdad? Bien, yo sé que este video puede generarme enemistades y puede generar que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador hablen en mi contra. No me preocupa, porque eso lo he vivido ya durante 5 sexenios, en los cuales por hablar mal del presidente en turno, todo el mundo se me va en contra. Si esto ocurre, no será algo nuevo para mí, pero también tengo la satisfacción de que todo lo que dije contra Salinas, contra Zedillo, contra Fox, contra Calderón y contra Peña, hoy todos los que me criticaban y me hacían vacío, hoy están totalmente de acuerdo de mí. Porque no hay un solo mexicano que hable bien de Salinas, no hay un solo mexicano que hable bien de Zedillo, no hay un solo mexicano que hable bien de Fox, no hay un solo mexicano que hable bien de Calderón o de Peña. Y
probablemente, si yo critico y cuestiono las políticas de AMLO, ¿verdad? Y hablan mal de mí, probablemente, en 2024, probablemente me estén dando la razón, ¿verdad? Que ya me ha pasado en 5 ocasiones, por lo que las probabilidades de que esto ocurra en esta sexta son muy elevadas, ¿verdad? Por porcentaje, hay muchas posibilidades de que también me den la razón. Yo recuerdo que en aquel entonces yo me reunía los jueves en la casa de un querido amigo, un empresario, Raúl González Gutiérrez, con Raúl González Aguirre, a jugar dominó los jueves. Nos reuníamos varias personas, entre las cuales se encontraba el contador público Héctor Balandra y el licenciado Marcelo Sánchez, un grupo de amigos a jugar dominó, ¿verdad? Y yo recuerdo que un día llegué a la reunión y sorpresivamente vi que como que no tenían muchas ganas de jugar los demás. Y entonces dicen todos, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la sala. Pasamos a la sala a platicar. Y entonces estos amigos míos que me apreciaban y que estaban preocupados por mí y mi familia, me empezaron a decir, oye Alejandro, ya no te metas en esos problemas con el gobierno, piensa en tus hijos están chicos, ¿verdad? Si te hacen algo, si te matan o te meten a la cárcel, ¿qué va a pasar con tus hijos? Piensa en ellos, ya no te metas con el gobierno, ¿verdad? Yo sé que lo hacían con mucha amistad, con mucho afecto, porque además nos conocíamos las familias. Mis hijos jugaban con sus hijos, entonces iban a la misma escuela, etc. Entonces éramos amigos muy entrañables. Y yo les contesté. Lo que pasa es que mis hijos no son mis hijos. Mis hijos son hijos de Dios. A mí me los he encargado un momento. Y yo estoy seguro que si algo me pasa por luchar por el bien de los mexicanos, si me matan o me meten a la cárcel, Dios, que es el padre de mis 3 hijos, Dios verá cómo ayudarlos y cómo sacarlos adelante. Entonces, yo jamás, con el pretexto de que no le hagan nada a mi familia, jamás me quedé callado. Porque efectivamente para mí lo más importante es el soberano. Primero Dios, primero mi Dios, mi Padre eterno de grande majestad, y después de Él, los mexicanos. Después de Dios, el amor más grande que yo tengo es por México, por los mexicanos, y por ellos con gusto doy mi trabajo, mi esfuerzo, y si es necesario, mi libertad y mi vida. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes una carta que yo le escribí a Carlos Salinas de Gortari el 19 de abril del 94. Recién acababan de asesinar a Colosio. Yo tenía una persecución fiscal, un terrorismo fiscal brutal. Me estaban practicando una visita domiciliaria con la intención de desaparecer mi despacho, desprestigiarme y meterme a la cárcel, así lo decían las autoridades. Y además, en esos momentos tuve muchos atentados. Por cierto, muchos atentados fueron en mi vehículo. Y los voy a narrar porque puede repetirse esto a futuro, para que vean que no fue coincidencia, de una vez lo digo. En 2 ocasiones, estacionado en el Alto, ¿verdad? En 2 ocasiones, camionetas viejas, grandes, de esas pesadas, según no tenían frenos y se frenaron con mi coche. Con todo me dieron, me lanzaban varios metros. Afortunadamente, ni siquiera sufrí alguna pequeña lastimadura en mi cuello, ¿verdad? Están perfectamente documentados. Uno de ellos que me golpeó así, ni siquiera tenía seguro, parecían gentes modestas, no obstante lo cual, llegaron ajustadores de aseguradoras sin estar asegurado, llegaron los mejores talleres de Puebla y escogí al que yo quise para que me recompusieran mi coche. Explíquenme cómo unos muertos de hambre que no tenían ni seguro pudieron lograr que viniera tanta gente a apoyarlos y Tránsito no se los llevó.
Y cuando ya terminó el problema, dicen que se quedaron sin frenos. ¿Cómo se fue el camión que me pegó? Manejando. Si se quedó sin frenos, ¿no era para que se lo llevara a una grúa? No. Entonces, tenemos documentos. Y en otra ocasión iba yo circulando. Voy a cruzar una calle que es de doble sentido. Cuando me toca el verde y avanzo, en sentido contrario, viene no en el carril que va para allá, y en el sentido contrario viene una camioneta vieja y se estampa en contra mía. Otra vez, afortunadamente, no me pasó nada. Entonces, esa puede ser otra estrategia que no les ha funcionado, pero que pueden intentar a futuro. Hacer aparecer que fue un accidente, ¿verdad? No tengo miedo, pero bueno, si Dios me dio boca es para hablar, para expresar lo que yo pienso. Bien, esta carta la escribí dirigida a Carlos Salinas de Gortari y la presenté en la Presidencia de la República, en la Oficialía de Partes. Espero que se vea el sello. Pero además, si ven la parte de abajo, en la parte de abajo dice, perdón, no sé si lo vi, con copia al pueblo de México y a la comunidad internacional. Con copia al pueblo de México y a la comunidad internacional. Bien. Carta de Alejandro Ponce Rivera para Carlos Salinas de Gortari, con copia al pueblo de México y a la comunidad internacional. En ese entonces no había redes sociales, no se podían subir videos. Y los medios de comunicación jamás, ni siquiera Proceso, jamás sacaban notas que hablaran mal del gobierno. Había una censura brutal. Entonces, yo lo que hacía, si yo lo hacía y se quedaba entre nos, eso no iba a trascender, porque la autoridad nunca iba a decir que yo envié esta carta. Entonces, yo de esta carta especialmente, que era una carta chiquita, yo mandé a hacer aproximadamente 5,000 ejemplares, y esos 5,000 ejemplares los repartí en Puebla y especialmente en la Ciudad de México, y cada ejemplar lo mandé, óiganlo bien, por mensajería, con acuse de recibo, o sea que me costó dinero. Y esta carta, que han tenido muchos mexicanos en su poder, ¿verdad?, la mandaba yo a todos los contadores públicos de Puebla, de Tlaxcala, del Distrito Federal, a todos los licenciados en Derecho, a todas las televisoras locales y nacionales del país, a todas las radiodifusoras, a todas las revistas, a todos los periódicos, a todos los colegios de contadores, de abogados, de profesionistas, de notarios, a todos los sindicatos, a los organismos empresariales. O sea, yo inundaba a toda la Ciudad de México, a Puebla y a Tlaxcala con estas cartas. De tal suerte que todo el mundo sabía lo que yo le había dicho al presidente de la República, ¿verdad? Yo siempre me he defendido, yo no estoy manco, yo siempre me he defendido, y si me cuesta dinero, siempre lo he invertido para defenderme, porque no estoy, no tengo afectado o débil mi sentido de conservación, ¿sí está claro? No tengo vocación de víctima tampoco. Entonces yo siempre hice público todo esto, ¿verdad? Porque no había redes sociales. ¿Sí está claro? Yo he gastado dinero de mi profesión para mi lucha en beneficio de México. Bien. Y otra cosa muy importante que quiero comentar. Yo siempre hablé con mi nombre y mi domicilio. Yo no he atacado al gobierno ni lo he criticado a escondidas, ¿verdad? Con una capucha. Y tampoco lo he hecho escudado en un partido político o en una organización. Yo no me escondo entre la multitud para gritar. Siempre lo he hecho solo, ¿verdad? Yo nací solo, siempre lo he hecho solo, siempre lo he hecho con mis recursos y siempre he dado a la cara. Por eso en esta carta dice: Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento,
licenciado en Derecho, con cédula profesional número 1179-857, señalando como domicilio para fiscal y para recibir toda clase de notificaciones en este asunto, el ubicado en la avenida Juárez, número 2318, despacho 709, edificio Diana, Colonia La Paz, código postal 72160 en esta ciudad de Puebla, con el debido respeto comparezco para exponer. Quiero hacer notar que cuando yo envío esta carta, yo redacté la carta el 13 de abril del 2014 y la presenté el 19 de abril. En 94 yo tenía 37 años de edad. Porque muchos dicen, ¿y este viejo quién es? No siempre tuve esta edad. También fui joven. Y desde que fui joven tuve el valor, las agallas de cuestionar al presidente en turno. Yo no empecé en 2018 a hablar mal del gobierno, o a criticarlo, o a cuestionarlo. Yo a Salinas de Gortari, cuando yo tenía 37 años de edad, y cuando él era el presidente, que dicen que mató a más de 300 perredistas, que dicen que él fue el autor intelectual de Colosio, y cuando yo mando esta carta, tenía un mes que había matado a Colosio. O sea, yo, si algo tengo, son pantalones. Si algo tengo es valor. ¿Sí? Yo no le tengo miedo a nadie, y creo que aquí en la carta lo digo. Bien, vamos a dar lectura a este documento en donde yo le digo a Carlos Salinas de Gortari lo que yo pensé. Yo creo que ningún seguidor de AMLO ha hecho algo similar. Bien, que en tiempo y forma, y aunque no he recibido respuesta a mis promociones anteriores, sin perder la confianza en usted, una vez más acudo a usted para solicitarle su amable pero firme y enérgica intervención a fin de darle una solución apegada a derecho a la problemática que desde el 3 de septiembre de 93 estoy viviendo, pues desde esa fecha he sido víctima de una persecución y terrorismo fiscales por parte de las autoridades fiscales federales domiciliadas en esta ciudad de Puebla, pues, aunque ellas afirman verbalmente que tienen todo el apoyo de las autoridades centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quiero hacerle notar que copia de este escrito está siendo turnado a toda la opinión pública, a los partidos políticos mexicanos, a todas las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Pues si se quieren cometer injusticias conmigo, incluso privarme de la vida, sé que eso no lo podré evitar. Pero sí quiero que si las autoridades fiscales federales del país cometen una injusticia conmigo, incluso privarme de la vida, la misma sea conocida por todos los mexicanos y por todos los extranjeros, pues de otra suerte existe el riesgo que en mi funeral hagan guardia de honor mis propios asesinos, refiriéndome al funeral de Colosio. Quiero hacerle notar que no tengo temor de morirme. Hacia la muerte nos encaminamos. Finalmente, ahí los esperaré. He dicho que las autoridades fiscales federales que me están persiguiendo son ignorantes, porque efectivamente desconocen por completo la legislación mexicana, pues absolutamente todas sus actuaciones contravienen nuestro régimen de derecho. Desafortunadamente, lo que yo dije de las autoridades fiscales federales en 1993, desafortunadamente puedo sostenerlo en 2018. Y tal parece que lo podré sostener en 2019. Los funcionarios fiscales federales que abiertamente han intervenido en la persecución fiscal de que estoy siendo víctima son los siguientes. Los menciono brevemente. Señora Yolanda Hernández, administradora regional de Auditoría Fiscal Federal, domiciliada en Puebla. Señor Armando Ramos Burguete, anterior administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla. Heréndira Vega Budar, subadministradora de Auditoría 2 de la Administración Fiscal Federal de Puebla. Pasante de Derecho Francisco Javier Leiva Marín, subadministrador de Procedimientos Legales de la Administración de Puebla. Javier González Pioquinto, jefe de Asuntos de Defraudación Fiscal y Fuentes Ilícitas de Ingresos de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla. José Alejandro Mino Arrieta, visitador adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla.
Alejandro Ruiz López, visitador adscrito a la administración local de citada. Nicolás Blano Martínez, subadministrador de la administración local citada. Alejandro Sánchez Cordero, actual administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla. Aquí me detengo porque este escrito iba dirigido hacia Alejandro Sánchez Cordero, que en 94 era administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla, y desde entonces yo tenía la duda de si Alejandro Sánchez Cordero era familiar de la actual secretaria de Gobernación Sánchez Cordero. Yo no sé si sean hermanos, puede que no, pero ¿qué tal si sí? Mucho me gustaría saber si este administrador deshonesto, Alejandro Sánchez Cordero, es hermano de la actual secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Bien, vamos a continuar con la lectura de este documento. Soy una persona totalmente pacífica. Gracias a Dios nunca he tenido conflictos con mis semejantes. Como una bendición de Dios tengo muchos amigos. Nadie me ha demandado nunca ante los tribunales mexicanos. Si aún siendo una persona honesta, honorable, con buen nombre, las autoridades fiscales federales quieren cometer injusticias conmigo, probablemente no pueda yo evitarlo, pero lo que sí puedo hacer es denunciar públicamente dichos abusos y excesos, insisto, probablemente hasta mi asesinato, para que quede claro que por lo menos en este estado de Puebla, desafortunadamente tenemos autoridades fiscales federales no solo con reducida capacidad profesional, sino lo más grave, con poca calidad moral. Describo varias irregularidades y después digo, este proceder de las autoridades fiscales es totalmente deshonesto e inmoral. Exijo que se haga una investigación de estos hechos denunciados por la gravedad de los mismos, lo que solo sucederá si es cierto que en México las autoridades son de buena fe y respetan la legalidad. Si no llevan a cabo estas investigaciones, eso me dará a entender que en México las autoridades son totalmente deshonestas, que son las primeras en violar la ley, y en estas condiciones, dejar de vivir en este país, más que perder, es ganar. Quiero que esta investigación se lleve a cabo en este momento y no después de mis funerales. Por otro lado, infinidad de amigos míos, particulares, contadores públicos e incluso muchos empleados fiscales honestos me han venido comunicando con insistencia que las autoridades fiscales antes mencionadas y también el contador público Gilberto Quirós, quien parece ser que actualmente está al frente de mi visita domiciliaria, no obstante que no se encuentra autorizado en la orden de visita domiciliaria respectiva, repito, me han informado que dichas autoridades fiscales, abiertamente sin ninguna discreción, a los cuatro vientos andan diciendo que van a destruirme debido a lo que expreso en mis libros y en mis cursos, pláticas y conferencias. Pues bien, son esos libros y esas pláticas, cursos y conferencias el origen del terrorismo fiscal que se practica en mi contra. Les recuerdo que en YouTube hay una conferencia que yo di el 7 de diciembre de 1993 en Córdoba, Veracruz, que es una de las conferencias, miles de conferencias que yo he dado en México, ¿verdad? Y es una prueba de cómo eran mis conferencias, por si la quieren ver. Y aquí digo, puedo cambiar de opinión si me demuestran que estoy equivocado, pero por miedo, nunca. Primero muerto. Miedo solo a Dios. No tengo miedo a ninguno de mis semejantes, sin importar su cargo, su poder, ni sus malos sentimientos. Más adelante decimos, mi jornada no es en mi beneficio personal. Mi lucha es en beneficio del pueblo de México, del soberano. Y yo por el pueblo de México, sin cobrar sueldo alguno, gustoso doy mi tiempo, mi esfuerzo y si es necesario, mi vida. Ayer en la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador decía que el mayor orgullo que un ser humano puede tener es ser servidor público, trabajar por México, y si todavía nos pagan, pues brinco de alegría, dijo él. Pues para mí, en lo personal, el mejor orgullo que yo puedo tener es trabajar por el soberano pueblo de México sin cobrar sueldo.
sin tener un cargo público. Por amor a México. Gratis. Bien. Después de lo que estoy diciendo, manifiesto públicamente ante México y ante el mundo que a partir de este momento responsabilizo directamente al gobierno mexicano de cualquier daño que podamos sufrir mis 3 hijos, mi madre, mi familia, mis colaboradores, sus familias y yo, aun cuando se haga aparecer como accidente, pleito o riña, aclarando que no soy afecto a ingerir bebidas alcohólicas ni a participar en pleitos o riñas. Obviamente esto lo hago también al día de hoy, si de pronto que me accidenté, que yo, mis hijos o mis colaboradores, esto hago responsables al actual gobierno. Estoy consciente de la gravedad de mis señalamientos y asumo toda su responsabilidad como persona honesta y honorable que soy, aclarando que todo esto se lo dice Alejandro Ponce Rivera a Carlos Salinas de Gortari, como seres humanos, como semejantes, con el mismo valor humano, debiéndose tomar en cuenta que Alejandro Ponce Rivera, particular, forma parte del pueblo, forma parte del soberano, que Carlos Salinas de Gortari es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, servidor público, y que el artículo 39 constitucional expresamente dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Desde 1993 nosotros decíamos que no teníamos por qué decir autoridades o funcionarios cuando son servidores públicos a los que además les pagamos un sueldo. Esto no es un invento en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que por escrito yo lo digo desde 1994. Insistentemente he acudido en demanda de su intervención para la adecuada solución de mi problema. Le he hecho llegar videograbaciones en las que evidentemente se aprecia cómo las autoridades fiscales federales han violado mis derechos humanos y probablemente han incurrido en conductas delictivas en mi perjuicio y hasta hoy me ha ignorado por completo. Esto ha generado en mí un estado de ansiedad, de angustia, de desconsuelo, pero también de inconformidad. Y por eso, como última instancia, para que en México se me respeten mis derechos, tanto legales como humanos, acudo a usted en la forma en que lo hago, haciéndole notar que no me han dejado otra vía, pues se ha agotado todas las instancias posibles, por lo que ante la agresión cada vez más prepotente e intimidatoria de las autoridades fiscales federales domiciliadas en Puebla, quienes en su ignorancia creen que legalmente pueden hacerlo todo, exijo que se ponga un hasta aquí enérgico a dichas autoridades fiscales federales, destituyéndolas de inmediato, pues con su ilegal comportamiento denigran al gobierno mexicano. Dicen las autoridades fiscales que soy un defraudador fiscal. Exijo que a la brevedad posible le hagan llegar a usted una relación de todas las irregularidades fiscales detectadas